Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Bienvenidos a un bloque que hemos titulado La Agenda 2033, el plan redentor de Dios, ¿no? hacia Él, ¿no? Cómo vamos avanzando, ¿no? En estos años también que nos queda hacia el bimilenario de la redención de nuestro Salvador, Jesucristo, ¿no? Pues cómo nos preparamos, ¿no? Cómo profundizamos en esas verdades que estamos repasando pues, con el Padre Félix López. ¿Qué tal, Padre? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido. Él es, como hemos dicho en otros capítulos, pues siervo del hogar de la Madre, ¿verdad? Y en este capítulo queríamos hablar de un tema maravilloso, ¿no? Precioso. Que es precisamente, pues bueno, la Eucaristía, ¿no? Como centro, ¿no? De la vida sacramental de un cristiano, ¿no? Cómo se prolonga esa redención, ¿no? Que se produjo en la plenitud de los tiempos, ¿no? Pero que se prolonga día a día, momento a momento, en todas partes del mundo, ¿no? Del planeta. Es una cosa como muy bonita, ¿no? Porque ahora, en este momento, ¿no? Hay una efusión de gracia, ¿no? En cualquier iglesia, en cualquier lugar donde se esté celebrando una Eucaristía, ¿no? Y además, pues con esa definición que tengo aquí apuntada muy bonita de que la Eucaristía es como la locura del amor de Dios, ¿no? que se prolonga en el tiempo, ¿verdad? Por la cual Cristo llega a todos los hombres de la historia como siervo humilde, ¿no? La primera cosa que podríamos mencionar es cómo la encarnación, o sea, hemos comentado en los otros programas cómo Dios entra en la historia, un misterio de amor que se hace cercanía, y la palabra se encarna, una carne, pues como la nuestra, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado, y es como esa Dios que era espíritu, se hace carne, ¿no? Se hace para que esa palabra sea comprensible al hombre. Y como una prolongación de esa encarnación están pues los sacramentos, que también son signos sensibles, no es solo palabras, sino son gestos, signos sensibles, materiales, ¿no? Donde hay pan, donde hay vino, donde hay aceite, signos materiales que transmiten la gracia divina. Entonces, dentro de todos los sacramentos, la Eucaristía es el más grande de todos, ¿no? el centro y culmen de la vida cristiana, así lo llama el Concilio Vaticano II, porque en los otros sacramentos se nos da la gracia divina, esa vida de Dios, pero en la Eucaristía se nos da al autor de la gracia, ¿no? Se da Cristo mismo, es un sacramento con una presencia personal, ¿no? Su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y a través de la Eucaristía pues se actualiza el misterio de la redención. Todo esto es algo muy, muy grande, ¿no? Eso, cuando hablamos de actualizar o también el término memorial, cuando Jesús, volvemos a la última cena, ¿no? Jesús con sus apóstoles instituye la Eucaristía y el sacerdocio, ¿no? Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, ¿eh? Esta es mi sangre derramada por vosotros, y se ve claramente pues, que está hablando de un sacrificio, ¿no? Es un banquete sacrificial donde hay una víctima, que es Jesucristo mismo, y donde él mismo es el sacerdote, que ya no como en el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían víctimas, y la carta a los hebreos habla mucho de esto, como la sangre de los machos cabríos no podía purificar la conciencia de las obras muertas, ¿no? Entonces ahora es en este sacrificio nuevo, en esta alianza nueva en su sangre, Cristo es el sacerdote y la víctima. Y a través de este banquete sacrificial, el Señor nos da su propia vida, se nos da a sí mismo como alimento. En el capítulo 6 de San Juan, todo el discurso del pan de vida, pues es todo un tratado sobre la Eucaristía. No fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces, la Eucaristía tiene una riqueza impresionante. Y en estos tiempos, ¿crees que se está perdiendo esa, entre los propios católicos, ¿no? Esa visión de sacrificio? Es decir, ¿tú crees que algunos católicos se acogen más a la idea de banquete, ¿no? de la cena, ¿no? Del Señor compartiendo, ¿no? Ahí como más, no sé, como algo menos sobrenatural, ¿no? Y en cambio
pues les cuesta más entrar en la idea de que, bueno, que la Santa Misa pues está ofreciendo y hay sacrificios. ¿Tú crees que hay esa evolución? Bueno, pues no sé si es evolución, más bien No, sería... involución. Eso es, sí, Claro. o deformación o pérdida, pero sí. ciertamente el sacrificio es parte esencial de la misa, ¿no? El santo sacrificio de la misa, y como digo, basta. ¿Qué está haciendo Jesús en la última cena? Sus mismas palabras nos lo dicen clarísimamente, ¿verdad? Y la última cena, la Eucaristía, es la cruz misma, es el Calvario. Entonces no se puede olvidar que esa dimensión sacrificial, que la misa es el único sacrificio de Cristo que se actualiza, que se hace presente aquí y ahora. Esto es algo maravilloso de la liturgia de la Iglesia, que cuando en la liturgia de la Iglesia no recordamos hechos del pasado, ¿no? Sino que actualizamos, hacemos presentes aquí y ahora el mismo acontecimiento. Entonces no es que Cristo vuelva a morir, no se repite, sino que el único sacrificio de Cristo se hace presente aquí y ahora. Entonces, ¿esto qué posibilita? Pues que cada hombre, en cada momento de la historia, en el siglo III, en el siglo VII, en el siglo XIV, en el siglo XXI, cada hombre no habla de Jesucristo, no vive a Jesucristo como algo del pasado, sino que a través de la Eucaristía cada hombre puede tener un encuentro personal, directo, con Jesucristo en primera persona, y puede dejarse salvar por Él, acogerle en la fe, acogerle en su corazón, acogerle en su propia vida, y por supuesto, pues dar a la Eucaristía esa centralidad que tiene en la vida cristiana. Las palabras de Jesús no dejan lugar a duda. El que me come vivirá por mí. Y si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, no es algo opcional. Hay tantos católicos que, bueno, algunos van a misa, muchos que ni van a misa, pero algunos van a misa y no comulgan. Entonces, es perder el sentido de que realmente la comunión es como el culmen de la vida espiritual, donde el hombre puede llegar a la comunión más alta y más íntima con Dios. Pero para eso hay que creer en la transustanciación, que también, bueno, claro, algunos hermanos cristianos lo han perdido también, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo nos unimos con ese deseo de unión entre los cristianos, ¿no? Cuando precisamente ese tema tan esencial pues nos de alguna manera nos separa, ¿no? Claro, pero bueno, en lo que es este diálogo ecuménico, primera cosa, nunca se puede traicionar la verdad. O sea, la Iglesia no puede negar su propia verdad para acercarse a otros. Y más bien al contrario, ¿cuál es el camino? Pues en primer lugar, volver hacia atrás, ¿no? Volver hacia la Escritura, volver hacia la tradición, los padres de la Iglesia, y este ha sido el camino que han seguido pues algunos conversos, como el cardenal, bueno, San John Henry Newman, ¿no? Él era anglicano y puesto a estudiar, lo que descubrió es la Iglesia de los orígenes, está presente en la Iglesia católica. Y fiel a su conciencia y a su inteligencia, pues él volvió entró dentro de la Iglesia católica con muchos sufrimientos, porque por una parte en la Iglesia anglicana le consideraron un traidor y en la Iglesia católica pues le consideraban sospechoso, este es un protestante, a ver cómo viene, ¿no? Pero ese es el camino. Entonces la Iglesia nunca puede renunciar a esa verdad y a esa plenitud que hay dentro de la Eucaristía, ¿no? En ese abecedario de amor salvador, ¿no?, que comentábamos en otro capítulo, ¿no?, un poco como es la Eucaristía, cómo se nos enseña y se nos muestra ese amor de Dios hacia nosotros, debemos recibir la Eucaristía como niños, es decir, tenemos que ser como niños, ¿no?, para recibir bien a Jesucristo de una forma humilde, sencilla, ¿no? Sí, yo creo que es esencial, claro, tener fe, ¿no?, acercarse a la Eucaristía con fe, acogiendo pues toda la profundidad y la grandeza que encierra el misterio. Puede darse, pues a veces por falta de catequesis, por falta de formación, como una banalización de la Eucaristía. Entonces hay muchas personas que asisten a la misa, pero como si fuera algo meramente humano,
¿no? Como eso, un recuerdo, como llevamos a un cumpleaños, pues a un acto social donde recordamos algo, ¿verdad? Pero muy pocos cristianos tienen la fe viva de lo que es la Eucaristía, porque realmente si uno tiene la fe de la Iglesia, si uno es consciente de lo que es la Eucaristía, pues lo primero que surge en el corazón es como el deseo de participar lo más frecuentemente posible, ¿no? Incluso a diario, si fuera, porque es eso, el centro y el culmen, o sea, es recibir a Dios cada día. Entonces, si yo soy consciente de que puedo recibir a Dios cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿cómo no voy a hacerlo? Porque no hay nada más grande en este mundo, ¿no? Y en paralelo o como complemento el tema de la adoración eucarística, ¿no? Que en estos momentos hay una eclosión, realmente se abren nuevas capillas de adoración, incluso unas pues, perpetuas y tal, los jóvenes están incluso en ese afán casi de sentimentalismo, ¿no? que recorre... Bueno, pues esto es un peligro un poco, ¿verdad? Pero ¿cómo lo Yo ves? creo que tienen que darse las dos cosas. A ver, dentro de lo que es la celebración de la Eucaristía, la misa, existe ya la adoración, ¿no? Pues la Iglesia nos pide que nos pongamos de rodillas en el momento de la consagración, ¿no? Y cuando el sacerdote, después de pronunciar las palabras esto de la última cena, levanta, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y levanta, pues lo muestra a la adoración de los fieles. O sea, la Iglesia pide la adoración. Y lo mismo cuando va a comulgar, aunque esto es desconocido, pero si uno lee el misal, pues esto es lo que la Iglesia pide, que cuando uno se acerca a comulgar haga un gesto de adoración, que puede ser o una inclinación de cabeza, o una genuflexión, o simplemente comulgar de rodillas, con lo cual ya expresa ese gesto de adoración. Pero la Iglesia pide un gesto de adoración. ¿Por qué? Pues porque es consciente de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces, esa adoración se puede prolongar fuera de la misa, ¿eh? Pero lo suyo es que las dos vayan como unidas. Si una persona se quedara solo en la adoración eucarística y no participara en la misa o no valorara la misa, estaría confundido, estaría confundido. Entonces, la misa es el centro. Es verdad que la adoración prolonga y en un cierto sentido profundiza esa intimidad con Cristo que parte de la misa, ¿no? Pero puede darse a veces la incoherencia de que un joven va a la adoración y después no vive en gracia a Dios. Como en la adoración no tiene que comulgar, pues a lo mejor no vive en gracia a Dios. Entonces, claro, eso sería una incoherencia total, ¿no? Pero acerca, ¿no? En estos momentos, en ese primer anuncio que comentábamos, ese carisma a través de algún tipo de vivencia en un retiro determinado, ¿no? Es una puerta para acercar después a ese joven a partir de la adoración, claro, pero a la misa. Es necesaria la catequesis, ¿no? Sí. Es necesaria la formación, porque corre ese riesgo de la confusión, del sentimentalismo, y muchas veces, pues, que está muy bien, yo no digo que no haya que hacerlo, pues acompañar la adoración a veces con cantos, pero muchas veces es el sentimiento que produce el canto lo que mueve a la persona más que la fe en la adoración eucarística. Y después, cuando esa adoración es auténtica y verdadera, también se nota en la transformación de la vida. O sea, si yo voy a la adoración, pero mi vida no cambia, si mi vida no se va llenando de virtudes, de caridad, de humildad, de paciencia, de castidad, pues ciertamente algo está fallando. Esa adoración se está quedando muy en la superficie, fuera de lo que debe ser el ir a la raíz de lo que pide una comunión con Jesucristo, ¿no? Aprovechando también quería como clarificar, porque hay una frase que se oye últimamente y que es eso, como la Eucaristía no es el premio para los perfectos, sino la medicina para los enfermos. Entonces, esa frase es verdadera en un sentido, pero puede dar lugar a equívocos. Entonces, es verdadera en cuanto que todos somos pecadores, es decir, tenemos una inclinación al pecado. Entonces, la comunión frecuente, ¿qué hace? Como sanar nuestra debilidad, fortalecernos para no caer en el pecado, ¿no? Pero la Eucaristía no es una medicina para tomar en pecado y dejar, sino que es necesario vivir en gracia para poder comulgar, ¿no? Entonces, esa interpretación
de esa frase sería errónea. Pensar que como es medicina para los enfermos, cualquier persona que esté en pecado puede comulgar para curarse, ¿no? Eso no es así, ¿no? Sino es medicina para los que por el pecado original estamos inclinados al pecado, pero es necesario estar en gracia de Dios para poder comulgar. Eso es la doctrina de siempre de la Iglesia. ¿Y por qué no se recuerda más a menudo? Porque muchas veces lo vemos, ¿no?, en funerales o a lo mejor sí, ¿no?, en algún funeral donde saben que puede haber familiares, amigos que no crean, sí que se dice, ¿no?, en el momento de la comunión, pues bueno, que no es necesario obligatoriamente ir a comulgar, porque habrá gente que a lo mejor ni está bautizada, sí, o que hay pero... que comulgar en gracia de Dios, pero ¿por qué no se introduce más esta fórmula cuando vemos que al final prácticamente todo el mundo va a comulgar? Claro, bueno, pues porque a veces resulta incómodo decir esto, ¿no? Puedes incomodar a las personas, pero mira, no sé si lo hemos dicho en algún otro programa, decía Papa Pablo VI, decía que una forma eminente de caridad es predicar la verdad. Entonces, amar a las personas no es mantenerlas en el error o engañarlas, o por cobardía callar la verdad. No lo dijimos, yo creo, al hablar de la evangelización, pero decía él, Papa Pablo VI, es posible que otros, pues bueno, por caminos que Dios sabrá, puedan llegar a salvarse sin que nosotros les anunciemos, ¿verdad? Pero decía él, ¿podremos salvarnos nosotros si por cobardía, por miedo, dejamos de predicar la verdad? Es decir, es una responsabilidad muy grande la que nosotros tenemos, cada uno, y especialmente también a veces los pastores de la Iglesia, los sacerdotes y los obispos, porque tienen como misión particular la enseñanza y la predicación de la verdad. Entonces, la caridad eminente es predicar la verdad, enseñar la verdad. Otro tema interesante, ¿no?, que lo he aprendido del padre Santiago Martín, ¿no?, es el tema de la gratitud, ¿no? Es decir, bueno, Eucaristía es acción de gracias también, ¿no? Y dar gracias a Dios por estar entre nosotros y con nosotros y dentro de nosotros, ¿no?, habitar en nosotros a través de la comunión, de la Eucaristía, ¿no? ¿Cómo explicarías un poco el tema hemos explicado un poco el sacrificio, pero también esa visión de acción de gracias, ¿no? Claro. Bueno, en primer lugar, yo creo que para agradecer hay que reconocer los beneficios que uno ha recibido. Santa Teresa de Jesús decía, si no conocemos que recibimos, no nos movemos a amar. Muchas veces lo que falta es una conciencia del don recibido, ¿no? Entonces no se valora la misa porque no se conoce. Entonces cuando uno lo conoce y llega pues a profundizar en lo que es el misterio, pues claro, surge en el corazón la gratitud, en primer lugar, hacia Dios, y después el poder dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. A veces, vamos, es así, que el hombre es incapaz, o dices, como dice el Salmo, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación. Entonces, como yo no tengo nada como para agradecer a Dios, lo que hago es hacer de su don, que es Cristo mismo, hacer una acción de gracias, ¿no? Yo no tengo nada que ofrecerte, pero te ofrezco lo que tú me has dado, Cristo mismo, su sacrificio, su amor, su obediencia, como gratitud hacia ti. Casi ya me has contestado a la siguiente pregunta que te quería hacer, o el comentario, ¿no? Es decir, ¿cómo debemos vivir el momento de la consagración? O sea, que en ese momento el fiel, ¿no?, ¿cómo debería comunicarse con Dios, que se está haciendo en aquel momento presente a través de la transustanciación, ¿no?, y también después de la comunión, ¿no? En esos dos momentos tan importantes, ¿qué consejo nos darías, ¿no?, para hacer una buena oración, un buen acto de adoración y de gratitud? Vamos, evidentemente la transustanciación, ¿no?, esa transformación de la sustancia del pan en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo es algo esencial, pero hay que subrayar también que no es como una cosa, sino una persona, ¿no? Es una presencia personal, y lo que se hace presente no es solo Jesucristo, sino Jesucristo que se entrega, Jesucristo que ama. Decíamos antes como asistir a la Eucaristía es como estar presente en el Calvario. Entonces, ¿cuál es la actitud? Pues un fiel al participar en la Eucaristía tendría que ser como consciente de que está viendo, está presenciando la muerte, la donación de amor que Jesucristo hace de sí mismo por nosotros al Padre. Entonces, claro,
¿cuáles son las actitudes? La adoración, la gratitud, la fe, el deseo de conversión, el pensar, como dice San Ignacio en los ejercicios, ¿no? Pues si esto ha hecho Cristo por mí, ¿qué tengo yo que hacer por Cristo? Entonces yo creo que mucho es a través de la fe. Si no hay una fe viva, si uno no descubre o no toma conciencia, también es verdad que aunque uno tenga fe, pues a veces puede estar distraído y como perder el momento. Entonces es muy importante como esa atención, ese recogimiento, ese saber vivir en la Iglesia y con la Iglesia, pues lo que realmente está sucediendo allí. Y otro dato muy importante es que la Iglesia, dice el Concilio Vaticano II, los fieles, los cristianos no pueden asistir a la misa como meros espectadores, es decir, como algo que está sucediendo allí, pero que no tiene nada que ver conmigo, sino que cada uno de nosotros tiene que ofrecerse con Jesucristo. Y esto a mí me parece esencial, pues porque claro, cuando uno es consciente de que estoy ofreciendo mi vida con Cristo, pues claro, uno nunca se aburre en la misa, uno nunca la misa se le hace pesada porque se está comprometiendo todo su ser. Entonces, claro, para un sacerdote, ¿qué es? Pues vivir después, entregarse a su ministerio, entregarse a los fieles que el Señor le ha confiado. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Para un padre de familia, una madre de familia, es decir, ¿cómo estoy viviendo yo mi vida cristiana? O sea, ¿estoy yo viviendo para mí? ¿Estoy como midiendo mi entrega? ¿Estoy haciendo lo menos posible? ¿O realmente me estoy entregando a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos? ¿Estoy saliendo de mí, viviendo esa donación, ¿no? Hacerme como Cristo en la Eucaristía, un cuerpo que se entrega y sangre que se derrama. Entonces, cada misa es como un examen de conciencia enorme, porque me pone delante del misterio de decir cómo ha vivido y cómo ha muerto Jesús y cómo estoy viviendo yo. Y cómo vivir la comunión de los santos, ¿no? En el momento del Santo Santo, ¿no? En el que nos elevamos a dar gloria de Dios, ¿no? Como hacen los ángeles y los santos, ¿cómo deberíamos vivir ese momento, ¿no? En el que estamos como uniéndonos a esa iglesia celeste, sí, ¿verdad? Sí, eso también es muy bonito y muy grande, porque a veces nosotros podemos pensar que somos nosotros los que estamos haciendo eso, ¿verdad? Sino que la Eucaristía es como la obra de Dios. Realmente es como una ventana del cielo que se abre sobre la tierra. Entonces esas palabras de la misa nos recuerdan la realidad de lo que sucede. No es algo simplemente como poético, bonito para decorar, sino que realmente el cielo se abre y estamos en comunión con la Iglesia celeste. ¿Por qué? Pues porque Cristo, después de su muerte y su resurrección, su sacrificio, su misterio pascual, ¿no? Está como en la eternidad. Y cada vez que se celebra la Eucaristía, ese misterio, esa muerte y resurrección de Cristo, se hace presente aquí y mañana y pasado y pasado. Eso permite que sea siempre el mismo, el único misterio de Cristo, el que se hace presente en cada momento de la historia. O sea, cielo y tierra se unen en ese momento, ¿no? Exactamente. Y para finalizar, tenemos un minuto, pero bueno, en la misa, como en otras ocasiones, estamos llenos de bendiciones, ¿no? Y es muy bonito que termina la misa, ¿no? Y se nos bendice a todos, ¿no? O sea, ¿qué nos dirías un poco de ese acto de bendición, ¿no? Colectivo, personal, ¿no? En general, ¿no? Que Dios nos bendice al final, ¿no? De esa Eucaristía. Sí, hombre, la mayor bendición nos la ha dado en la comunión, sí. Pero además esa bendición es también un envío. Es un envío, igual que la misa, de hecho, viene de missio, que significa enviar. Entonces, lo que ha sucedido allí no es algo que está destinado a quedarse solamente en mi vida, sino a que yo pueda llevarlo a otros. Entonces, esa bendición final es como un asegurar la presencia y la cercanía de Dios, una llamada siempre a la conversión, porque todos necesitamos convertirnos, en cuanto que debemos crecer siempre en el amor, en la caridad, en la entrega, en la gracia a Dios, y después una llamada a comunicar lo que yo mismo he recibido en la vivencia de la misa.
Pues se terminó el tiempo, Padre Pues Félix, bueno, pero, pues bendito sea Dios, tenemos porque- más. Muy Y bien, además pues. nos quedan temas muy bonitos, ¿no? Como hablar de nuestra madre, ¿no? Del Virgen papel, María. de la misión, ¿no? De cómo es nuestra madre, pero además maestra, pues en este recorrido, en este camino hacia Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, si te parece, Padre, pues nos emplazamos a la semana que viene, ¿no? Muy bien, pues nos veremos si Dios quiere. ¿Eh? Gracias.